Hay una verdad que las autoridades de Río de Janeiro no quieren que sepas, una verdad que haría que multitudes se arrodillaran en las calles de Copacabana y transformaría los barrios marginales en santuarios de oración. Es algo que cambiaría para siempre la forma en que ves esta ciudad maravillosa. En las últimas semanas, algo extraordinario ha estado sucediendo en las aguas de la bahía de Guanabara. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave. Y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más. Suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora. Actúa con valentía. Algo que desafía toda lógica humana está siendo presenciado en silencio por pescadores, marineros y gente sencilla que se ha atrevido a mirar más allá del velo del mundo material. Escribe en los comentarios: Dios está restaurando mi alma, porque lo que estás a punto de descubrir sacudirá los cimientos de tu fe. Revelará por qué la Madre de Jesús ha elegido manifestarse aquí, justo ahora, y por qué tú no has llegado a este mensaje por casualidad. Una figura luminosa ha estado apareciendo sobre las aguas turbulentas de la bahía, siempre al amanecer, siempre llorando lágrimas que brillan como diamantes. No son lágrimas de tristeza común, son las lágrimas de una madre que ve a sus hijos perdidos, que presencia la sangre inocente derramada en las calles que tanto ama. Siente en su corazón maternal cada disparo, cada vida cegada y cada sueño destrozado por la violencia que consume esta metrópolis como un cáncer espiritual. Los primeros en presenciarlo fueron pescadores de la isla del Gobernador, hombres sencillos que salieron al mar en busca de sustento y encontraron algo mucho más grande que cualquier pez. Encontraron la esperanza caminando sobre las aguas. Describen a una mujer de belleza indescriptible, vestida con un manto azul que refleja todos los tonos del océano. Lleva una corona de estrellas que ilumina toda la bahía y sus ojos lloran sin cesar, expresando un dolor tan profundo que hace que los hombres más duros caigan de rodillas. Pero estas lágrimas traen consigo un mensaje urgente, una advertencia divina que ya no se puede ignorar. La Virgen María está llorando por Río de Janeiro, porque ve lo que nosotros nos negamos a ver. Una guerra espiritual que ocurre justo frente a nuestros ojos. Una batalla entre la luz y la oscuridad, donde cada alma es un campo de batalla y cada elección determina el destino eterno de una persona. Las apariciones no son aleatorias. Siguen un patrón divino que revela la urgencia del momento que estamos viviendo. Primero, se aparece sobre las aguas de Urca, llorando mientras mira hacia los barrios donde la violencia se ha instalado como un trono macabro. Después, su figura luminosa se manifiesta en la laguna Rodrigo de Freitas y sus lágrimas caen como lluvia de misericordia sobre una ciudad que ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Cada aparición trae consigo milagros inexplicables. Pescadores encuentran sus redes llenas cuando deberían estar vacías. Familias enteras son protegidas de balas perdidas por un escudo invisible. Y jóvenes involucrados en el tráfico se despiertan en medio de la madrugada con una voz dulce que los llama a una nueva vida. Lo más impresionante es que la propia naturaleza responde a la presencia de la Madre Celestial. Durante las apariciones, el mar se calma por completo. Los pájaros dejan de volar y se quedan suspendidos en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Una fragancia a rosas invade toda la región, tan intensa que puede sentirse a kilómetros de distancia.
Pero la señal más poderosa son las lágrimas que siguen cayendo incluso después de que la visión desaparece. Lágrimas que se cristalizan al tocar el agua salada y se transforman en pequeñas perlas que los pescadores recogen como reliquias sagradas. Los análisis científicos no logran explicar la composición de estas perlas. Contienen elementos que no existen en la naturaleza terrestre, como si fueran fragmentos del propio cielo materializados en nuestra dimensión. El mensaje que la Virgen María trae es claro y urgente. Río de Janeiro se ha convertido en un símbolo mundial de cómo la humanidad ha perdido el rumbo, de cómo la violencia puede dominar incluso los lugares más hermosos de la creación divina. Ella llora porque ve a las madres perdiendo a sus hijos todos los días, porque presencia a niños creciendo sin esperanza y sabe que detrás de cada estadística de homicidio hay un alma que ella ama infinitamente. Sus lágrimas son un llamado a la conversión, un ultimátum divino para una ciudad que necesita elegir entre la vida y la muerte, entre la luz de Cristo y la oscuridad que se ha extendido como una plaga por sus territorios más vulnerables. Y tú necesitas entender que no fue una coincidencia lo que te trajo a esta revelación, porque cada persona que recibe este mensaje tiene una misión específica en el plan de salvación que se está desarrollando sobre Río de Janeiro. La verdad más impactante sobre estas apariciones es que no comenzaron ahora. Documentos secretos guardados en los archivos de la Archidiócesis de Río revelan que la primera manifestación de la Virgen María en la ciudad ocurrió en 1950, pero fue sistemáticamente silenciada por las autoridades eclesiásticas y civiles de la época. Un sacerdote jesuita llamado Padre Antonio relató en sus diarios personales haber visto a la Virgen llorar sobre el Cristo Redentor en una madrugada de diciembre, prediciendo que la ciudad se convertiría en un campo de batalla espiritual, donde se decidiría el destino de muchas naciones. Toma un segundo y escribe: «Gracias, Dios, por no dejarme ir, porque lo que está sucediendo ahora es el cumplimiento de una profecía que esperó más de 70 años para manifestarse en toda su plenitud». Y tú necesitas entender que estás viviendo un momento histórico que tus descendientes estudiarán con reverencia y asombro. El padre describió visiones perturbadoras en las que veía a Río de Janeiro siendo consumido por una violencia sin precedentes. Niños empuñarían armas antes de aprender a leer, madres llorarían sobre ataúdes demasiado pequeños y el propio Cristo Redentor parecería impotente ante la maldad humana. Pero al mismo tiempo, vio una gran renovación espiritual naciendo de las cenizas de esta destrucción. Una renovación que comenzaría con lágrimas celestiales cayendo sobre las aguas que rodean la ciudad. Estas visiones fueron consideradas fantasiosas por la Iglesia de la época, que prefirió silenciar al religioso antes que investigar sus revelaciones proféticas. Décadas pasaron y cada predicción del Padre Antonio se cumplió con asombrosa precisión. La violencia urbana estalló en los años 80, transformando barrios enteros en zonas de guerra. El narcotráfico creó un estado paralelo dentro de la ciudad, donde las leyes divinas y humanas son igualmente despreciadas. Niños de 8 años cargan rifles como si fueran juguetes, y la muerte prematura se ha vuelto tan común que ha perdido su poder de conmoción. Pero la profecía también hablaba de un tiempo de misericordia, un período especial de la historia, donde la Madre del Salvador intervendría directamente en los asuntos humanos para salvar a aquellos que aún pueden ser salvados. Ese tiempo ha llegado, y las señales están por todas partes para quien tiene ojos para ver. Las apariciones de la Virgen María sobre las aguas de Río son solo el comienzo de una intervención divina que transformará no solo esta ciudad, sino todo Brasil, y a través de Brasil,
toda América Latina. Ella llora porque conoce el precio de la salvación que se está ofreciendo, porque sabe que muchos rechazarán la gracia que se les extiende y elegirán permanecer en la oscuridad que se ha convertido en su hogar. Pero también llora de alegría anticipada, porque ve las almas que responderán a su llamado y se convertirán en instrumentos de renovación espiritual en sus comunidades. Los testimonios de los pescadores revelan detalles que hacen que los escépticos tiemblen de miedo y los fieles lloren de emoción. Durante las apariciones, la Virgen María no solo llora, habla. Su voz es descrita como la esencia misma de la maternidad, capaz de sanar traumas profundos con una sola palabra y de despertar la conciencia más endurecida con un simple susurro. Ella habla de cada hijo de Río por su nombre, conoce la historia de cada familia que vive bajo la amenaza de la violencia y ofrece protección específica para cada situación. Madres que han perdido a sus hijos por la violencia urbana reciben consuelo sobrenatural. Jóvenes involucrados en el crimen sienten un peso inexplicable en el pecho que los lleva al arrepentimiento, y policías honestos encuentran coraje renovado para enfrentar el mal que se ha extendido por la ciudad. Pero el mensaje más importante que ella trae es este: el tiempo de la paciencia divina está llegando a su fin. Río de Janeiro se ha convertido en un símbolo mundial de cómo la humanidad ha rechazado los valores cristianos en favor de la cultura de la muerte, y ahora debe elegir entre una conversión sincera y las consecuencias eternas de su rebeldía. Las lágrimas que derrama son las últimas gotas de misericordia que se ofrecen a una generación que ha crecido creyendo que puede vivir sin Dios. Y cada persona que escucha este mensaje tiene la responsabilidad de elegir de qué lado de la historia quiere estar cuando llegue el juicio. Lo que las cámaras de seguridad de la Marina da Gloria registraron en la madrugada del 15 de enero cambiará para siempre la forma en que entiendes la realidad espiritual. Alrededor de las 4:30 a.m., mientras la ciudad aún dormía sumergida en sus pecados y omisiones, todas las cámaras captaron simultáneamente una luz intensa que emergía de las profundidades de la bahía de Guanabara. Una luz que creció hasta formar la silueta inconfundible de una mujer de estatura sobrenatural, caminando sobre las aguas hacia el Cristo Redentor. Declara con fe: Él no se olvidó de mí, porque lo que sucedió esa madrugada demuestra que Dios no ha abandonado a Río de Janeiro, no ha abandonado a Brasil y, definitivamente, no te ha abandonado a ti, que estás recibiendo este mensaje con el corazón abierto para escuchar la verdad. Las imágenes, que duraron exactamente 17 minutos, muestran a la figura luminosa deteniéndose justo en el centro de la bahía y arrodillándose sobre las aguas como si fueran tierra firme. En ese momento, todas las embarcaciones en el puerto comenzaron a balancearse suavemente, no por el viento o las olas, sino por una fuerza invisible que parecía emanar de la propia presencia divina. Expertos en análisis de imágenes fueron llamados en secreto para examinar las grabaciones, y sus conclusiones fueron tan perturbadoras que el informe fue inmediatamente clasificado y guardado bajo llave en los archivos del gobierno municipal. No existe una explicación científica para lo que se registró. La figura tiene una densidad luminosa imposible. Proyecta sombras que desafían las leyes de la física y emite una frecuencia sonora que, al ser amplificada, revela ser una oración en arameo, el idioma que hablaba Jesucristo. Pero lo más impresionante sucedió cuando la figura se levantó y extendió los brazos en dirección al Cristo Redentor. En ese preciso instante, todas las luces de la ciudad parpadearon 3 veces en perfecta sincronía, como si la propia energía eléctrica estuviera respondiendo a una orden divina.
Residentes de diferentes barrios reportaron haberse despertado en ese momento con una inexplicable sensación de paz, algunos llorando sin saber por qué, otros con la absoluta certeza de que algo sagrado había tocado sus vidas durante el sueño. Los hospitales registraron curaciones inexplicables esa madrugada. Niños con cáncer terminal se despertaron completamente curados. Adictos al crack sintieron que la compulsión desaparecía al instante, y mujeres víctimas de violencia doméstica encontraron coraje sobrenatural para denunciar a sus agresores. El fenómeno se repitió durante 7 noches consecutivas, siempre a la misma hora, siempre con la misma duración y siempre registrado por las mismas cámaras, que misteriosamente nunca fallaron durante esos periodos. En la 7ª aparición, algo diferente sucedió. La figura luminosa miró directamente a una de las cámaras y por un momento que duró eternos 3 segundos, fue posible ver claramente el rostro de la Virgen María. No era una representación artística o una interpretación humana. Era su rostro real, con toda la belleza celestial y todo el dolor maternal que ningún pintor ha logrado capturar. Los técnicos que vieron esa imagen reportaron profundas experiencias místicas, conversiones instantáneas, y algunos nunca más pudieron hablar de lo que presenciaron sin llorar. Las autoridades intentaron explicar los fenómenos como reflejos de luz, hologramas criminales o fenómenos atmosféricos raros, pero cada explicación que ofrecían era rápidamente desmentida por los hechos mismos. ¿Cómo explicar que pescadores a kilómetros de distancia vieran exactamente lo mismo en el mismo momento? ¿Cómo justificar que personas ciegas de nacimiento describieran detalles precisos de la aparición? ¿Cómo racionalizar que niños de 2 años se despertaran cantando canciones marianas que nunca habían escuchado? La verdad es que estamos presenciando una intervención directa del cielo en la historia humana. Una intervención que marca el inicio de una nueva era espiritual para Río de Janeiro y para todo el mundo. La Virgen María eligió manifestarse sobre las aguas porque el agua representa la purificación, el bautismo, el renacimiento. Le está ofreciendo a Río de Janeiro la oportunidad de renacer espiritualmente, de lavarse de toda la violencia y corrupción que han manchado su historia reciente. Pero esta oportunidad tiene una fecha de vencimiento, porque la misericordia divina no es infinita en el tiempo, es infinita en intensidad, pero limitada en duración. Cada lágrima que ella derrama sobre estas aguas es un llamado urgente a la conversión, una amorosa advertencia de que el tiempo de la elección definitiva se está agotando. Y tú, que has recibido este mensaje, ya no puedes alegar ignorancia cuando se te pregunte qué hiciste con la gracia que se te ofreció. El descubrimiento más perturbador llegó a través de un buzo profesional que descendió al fondo de la bahía de Guanabara, exactamente en el lugar donde ocurren las apariciones. Lo que encontró en el lecho marino desafía toda comprensión humana y revela una dimensión espiritual de la realidad que la ciencia moderna se niega a aceptar. A 20 metros de profundidad, grabado en la roca como si hubiera sido esculpido por manos celestiales, se encuentra el símbolo del Sagrado Corazón de María, rodeado de inscripciones en una escritura que ningún lingüista ha podido descifrar, pero que todos los que la ven comprenden intuitivamente. Hijos míos perdidos, vuelvan a casa. Deja un corazón si sientes que esta palabra fue hecha para ti, porque lo que está grabado en el fondo de esta bahía no es obra humana. Es una marca dejada por el propio cielo como testimonio eterno de que Dios no se ha olvidado de esta ciudad, no se ha olvidado de esta gente, no se ha olvidado de ti. El buzo, un hombre de 45 años, que se consideraba un ateo militante, describió su experiencia con palabras entrecortadas por el llanto. Cuando vi esa inscripción brillando en la oscuridad del fondo del mar,
Sentí como si mi alma fuera arrancada de mi pecho y colocada ante el trono de Dios. No podía respirar, no podía pensar, solo podía llorar y pedir perdón por todo lo que había hecho mal en mi vida. Desde ese día abandonó su profesión de buzo y se convirtió en misionero en las comunidades más violentas de Río, llevando consigo una fotografía subacuática de la inscripción que, según él, convierte a cualquier persona que la ve con sinceridad de corazón. Los análisis geológicos de la roca revelaron algo imposible. El material tiene características que no existen en ningún lugar de la Tierra. Contiene elementos químicos que solo se han descubierto en meteoritos, pero organizados en patrones cristalinos que desafían las leyes de la física. Cuando se expone a la luz ultravioleta, la inscripción brilla con una intensidad que se puede ver desde la superficie, creando una columna de luz azul que se proyecta desde el fondo del mar hasta el cielo, como un puente entre la tierra y el paraíso. Pescadores relatan que peces de diferentes especies se reúnen en este lugar en cantidades extraordinarias, nadando en formación circular alrededor de la marca celestial, como si estuvieran participando en una liturgia cósmica que solo ellos comprenden. Pero lo más impresionante son los milagros que suceden cuando las personas tocan el agua recogida exactamente encima de esta inscripción. Una madre desesperada llevó a su hijo adicto a las drogas a este lugar y lo obligó a sumergir su rostro en el agua sagrada. El joven, que lo había perdido todo por el crack, emergió de las aguas como si hubiera nacido de nuevo, con los ojos limpios y la mente clara por primera vez en años. Historias similares se multiplican. Paralíticos recuperan el movimiento, ciegos ven, sordos oyen, y lo más importante de todo, corazones endurecidos por el odio y la violencia se abren al amor de Dios, como flores que florecen después de un invierno riguroso. La inscripción en el fondo de la bahía no es solo una señal, es un portal espiritual a través del cual la gracia divina fluye con una intensidad especial sobre Río de Janeiro. Cada gota de esta agua lleva consigo el poder de transformar vidas, de sanar heridas que la medicina no puede tocar, de restaurar familias destrozadas por la violencia y la separación. Pero este portal no permanecerá abierto para siempre. Las visiones de los místicos que han peregrinado a este lugar revelan que la Virgen María ha establecido un plazo. Hasta finales de este año, continuará derramando sus lágrimas de misericordia sobre estas aguas. Después de eso, si la conversión no ocurre, si la gente de Río no vuelve a Dios, las apariciones cesarán y comenzará un período de justicia divina. Esto no es una amenaza, es una amorosa advertencia de una madre que no quiere ver a sus hijos perderse eternamente. La Virgen María conoce el futuro porque vive en la eternidad, y ella ve dos posibilidades para Río de Janeiro: o una renovación espiritual sin precedentes que transformará esta ciudad en un faro de esperanza para todo el mundo, o un castigo que servirá de ejemplo para todas las naciones de cómo Dios responde cuando su misericordia es despreciada. La elección no corresponde a políticos, ni a líderes religiosos, ni a organizaciones sociales. La elección te corresponde a ti, a cada persona que reciba este mensaje y decida si va a responder al llamado celestial o continuar viviendo como si Dios no existiera. Los testimonios más escalofriantes provienen de traficantes convertidos que describen cómo la aparición de la Virgen María ha cambiado por completo la dinámica espiritual de los barrios marginales de Río. Un excomandante del narcotráfico que prefirió permanecer en el anonimato, pero autorizó que se contara su historia, reveló que en la noche de la primera aparición, todas las armas de su facción simplemente dejaron de funcionar. Era como si una fuerza invisible nos hubiera desarmado sin tocar los rifles. Apretábamos el gatillo, pero no pasaba nada. Fue en ese momento
que miramos al cielo y la vimos llorando sobre la bahía, y todos caímos de rodillas sin saber por qué. Confirma tu milagro escribiendo: Amén, Señor, recibo tu palabra, porque lo que sucedió esa noche en los barrios de Río demuestra que no existe poder terrenal capaz de resistir cuando el cielo decide intervenir en la historia humana. Y tú necesitas entender que eres parte de esta intervención divina. El relato continúa de una manera aún más impresionante. Durante las 7 noches de las apariciones, no se disparó ni un solo tiro en los barrios del complejo del Alemán, Rosiña, ni en la ciudad de Dios. Era como si una paz sobrenatural hubiera descendido sobre todos los territorios al mismo tiempo. Los niños salían de sus casas sin miedo, las madres caminaban por las calles de madrugada y por primera vez en décadas, el silencio de la paz reemplazó el ruido de la guerra. Decenas de traficantes abandonaron sus armas y bajaron de los barrios con las manos vacías, buscando iglesias para entregarse a Dios. Muchos fueron asesinados por sus propias facciones debido a esta súbita conversión, pero murieron como mártires con el nombre de María en sus labios. El fenómeno se extendió por todas las comunidades de la ciudad con una velocidad que desafiaba cualquier explicación sociológica. Líderes del narcotráfico que controlaban territorios enemigos se encontraron en terreno neutral y, llorando como niños, se pidieron perdón unos a otros por los crímenes que habían cometido. Madres que perdieron a sus hijos en la guerra del narcotráfico abrazaron a los asesinos confesos de sus propios hijos, ofreciendo un perdón que solo puede venir de Dios. Las armas fueron quemadas en hogueras que brillaban toda la noche, transformadas en cruces de hierro que ahora marcan los lugares donde antes ocurrían ejecuciones. La propia geografía espiritual de la ciudad ha cambiado. Lugares que emanaban muerte y desesperación se han convertido en puntos de oración y renovación. Pero la transformación más profunda ha ocurrido en los niños. Niños que crecieron viendo cadáveres en las calles comenzaron a dibujar ángeles y flores en lugar de armas y calaveras. Las niñas que vivían aterrorizadas por la violencia doméstica encontraron la voz para denunciar a sus agresores y la fuerza para soñar con un futuro diferente. Las escuelas en territorios controlados por el narcotráfico registraron el primer período con un 100% de asistencia en su historia, porque los niños finalmente se sintieron seguros para aprender. Los maestros informaron que los alumnos que nunca habían mostrado interés en los estudios comenzaron a hacer preguntas sobre Dios, sobre el cielo, sobre el significado de la vida y la muerte. La Virgen María no solo estaba llorando por la violencia, estaba ofreciendo una alternativa concreta, un camino de salida que necesariamente pasa por el arrepentimiento sincero y la conversión auténtica. Cada lágrima que derramaba era una gracia específica que se liberaba sobre la ciudad, una fuerza espiritual capaz de romper cadenas de odio que parecían indestructibles. Pero esta gracia no se impone, debe ser aceptada libremente por cada persona. Los traficantes que se convirtieron tomaron una decisión consciente de abandonar la vida delictiva, sabiendo que podrían morir por ello. Las familias que perdonaron a sus verdugos tomaron una decisión de amor que costó lágrimas de sangre. Los niños que eligieron soñar en lugar de temer ejercieron una fe que muchos adultos han perdido. Y ahora esta misma elección está ante ti. La Virgen María sigue llorando sobre las aguas de Río de Janeiro, pero sus lágrimas no durarán para siempre. Cada día que pasa sin una respuesta sincera a su llamado es un día menos de misericordia que se ofrece. Ella no pide gestos heroicos o sacrificios imposibles. Solo pide que reconozcas tu necesidad de Dios y abras tu corazón para recibir la gracia que ella quiere derramar sobre tu vida. Porque al final, la única diferencia entre los que se salvan y los que se pierden es la humildad de admitir que necesitamos un Salvador. La revelación más impactante llegó a través de una monja contemplativa del convento de Santa Teresa,
que ha vivido en clausura total durante 40 años, sin contacto con el mundo exterior, sin televisión, sin internet, sin periódicos. En la madrugada del 20 de enero, la hermana Esperanza se despertó de un sueño profundo, gritando palabras que hicieron que todas las demás religiosas corrieran a su celda. «Está llorando sangre. Las lágrimas se han transformado en sangre porque no están escuchando». Cuando se le preguntó quién estaba llorando, la monja describió con detalles precisos las apariciones de la Virgen María en la bahía de Guanabara, apariciones que ella no podría conocer por medios naturales. Si esta palabra es para ti, compártela como un acto de fe, porque lo que una monja en clausura vio en una visión confirma que estamos entrando en la fase más crítica de esta intervención divina. Y cada alma que reciba este mensaje tiene la responsabilidad de elegir si será parte de la solución o del problema. La visión de la hermana Esperanza duró 3 horas consecutivas y fue presenciada por toda la comunidad religiosa. Describió haber visto a la Virgen María no solo sobre las aguas de la bahía, sino simultáneamente presente en todos los hospitales, prisiones, escuelas y hogares de Río de Janeiro. Ella está en cada lugar donde hay sufrimiento, consolando a los que lloran, fortaleciendo a los que se desesperan, pero sus lágrimas han cambiado de color. Antes eran cristalinas como diamantes, ahora son rojas como la sangre derramada en las calles de esta ciudad. Es una señal de que la paciencia divina está llegando a su límite, de que el tiempo de la misericordia pura está dando paso a una misericordia mezclada con justicia. La monja relató haber visto escenas simultáneas de toda la ciudad. Madres de traficantes arrodilladas ante imágenes de la Virgen, suplicando por la conversión de sus hijos. Policías honestos orando antes de entrar en operaciones. Niños en guarderías cantando canciones marianas que nadie les enseñó. Ancianos abandonados por sus familias recibiendo visitas de ángeles disfrazados de enfermeros. Pero también presenció visiones perturbadoras de resistencia a la gracia. Traficantes quemando imágenes religiosas, políticos corruptos haciendo pactos con fuerzas de la oscuridad y jóvenes eligiendo conscientemente el camino de la perdición, incluso después de haber visto señales celestiales. Lo más impresionante de la visión fue ver a la Virgen María recogiendo cada lágrima derramada por las madres que perdieron a sus hijos por la violencia. Esas lágrimas maternas se mezclaban con sus propias lágrimas divinas, creando una sustancia luminosa que la monja describió como oro líquido de la redención. Con esta sustancia, la Virgen pintaba cruces invisibles en las frentes de personas elegidas para misiones específicas. Algunas recibirían el don de la conversión de criminales. Otras tendrían el poder de sanar heridas físicas y emocionales. Otras serían protegidas sobrenaturalmente durante situaciones de extremo peligro. Pero todas, sin excepción, llevarían a partir de ese momento la sagrada responsabilidad de ser instrumentos de paz en una ciudad en guerra. La visión culminó con una escena que hizo llorar a la monja durante días. La Virgen María se dirigió personalmente al Cristo Redentor y tuvo una conversación con su hijo sobre el futuro de Río de Janeiro. Las palabras que ella escuchó de esta conversación celestial no pueden ser repetidas en su totalidad porque son demasiado sagradas para oídos profanos. Pero la esencia del mensaje es clara. Río de Janeiro está siendo probado como Job fue probado para ver si su fe resistirá la adversidad extrema. Si resiste, si la gente responde al llamado de conversión, la ciudad se convertirá en un modelo de renovación espiritual para todo el mundo. Si falla, si la mayoría elige permanecer en la rebeldía contra Dios, las consecuencias serán proporcionales a la gracia que fue despreciada. La hermana Esperanza terminó su relato con una profecía que ha mantenido a toda la comunidad religiosa en oración perpetua. Vi a Río de Janeiro dividido por la mitad por una línea de luz. De un lado
aquellos que respondieron al llamado de la Virgen, viviendo en paz, prosperidad espiritual y protección divina. Del otro lado, aquellos que rechazaron la gracia, viviendo en las consecuencias de sus elecciones. Violencia multiplicada, caos social, desesperación espiritual. Y vi que cada persona que escuche este mensaje tendrá que elegir de qué lado de la línea quiere estar, porque no habrá término medio, no habrá neutralidad posible. La hora de la elección definitiva ha llegado y nadie podrá alegar que no fue advertido. El descubrimiento que ha mantenido a científicos de todo el mundo en estado de absoluto shock ocurrió cuando investigadores de la UFRJ, Universidad Federal de Río de Janeiro, decidieron analizar muestras del agua de la bahía de Guanabara recogidas durante las apariciones. Lo que encontraron desafía no solo a la ciencia, sino a la propia concepción de la realidad que la humanidad ha construido a lo largo de los siglos. El agua común de la bahía, conocida por su contaminación y toxicidad, se transformó completamente durante los momentos de las apariciones, adquiriendo propiedades que no existen en ningún lugar del universo conocido. No fue una coincidencia que llegaras hasta aquí. Entre los millones de personas que podrían estar recibiendo esta revelación, fuiste elegido para conocer una verdad que cambiará para siempre tu comprensión del poder de Dios y del momento histórico que estamos viviendo. Los análisis revelaron que durante las apariciones, el agua de la bahía contiene una concentración de elementos que los científicos han llamado materia celestial. Sustancias que no siguen las leyes de la física terrestre y que ejercen una influencia directa sobre la estructura molecular de todo lo que tocan. Cuando esta agua entra en contacto con células cancerosas, estas se transforman instantáneamente en células sanas. Cuando gotea sobre heridas infectadas, la regeneración ocurre a la velocidad de la luz. Cuando es ingerida por adictos a las drogas, rompe inmediatamente la dependencia química a nivel neurológico, restaurando conexiones cerebrales que parecían perdidas para siempre. Pero lo más extraordinario es el efecto que esta agua tiene sobre la propia alma humana. Los exámenes de resonancia magnética realizados en personas que han entrado en contacto con el agua sagrada muestran alteraciones en la actividad cerebral que corresponden exactamente a los patrones de santos y místicos en éxtasis espiritual. Las ondas cerebrales se armonizan en frecuencias que la ciencia aún no puede explicar, creando un estado de conciencia expandida donde las personas relatan experiencias directas con lo divino. Incluso los militantes que ridiculizaban la fe se convierten en creyentes fervientes después de que una sola gota de esta agua toca sus labios. Criminales endurecidos por la violencia se transforman en evangelizadores apasionados después de lavarse el rostro con esta sustancia milagrosa. El fenómeno tiene una duración específica y predecible. El agua mantiene sus propiedades sobrenaturales durante exactamente 24 horas después de cada aparición. Después de este período, vuelve a ser agua común de la bahía, contaminada y sin poderes especiales. Esto no es casualidad. Es una señal de que la intervención divina tiene un plazo determinado, de que la ventana de oportunidad para la conversión no permanecerá abierta indefinidamente. Cada vez que la Virgen María aparece, ofrece un día más de gracia intensificada, una oportunidad más de sanación y transformación. Pero también se acerca el momento en que las apariciones cesarán y el juicio comenzará. Los laboratorios internacionales que recibieron muestras de esta agua para análisis independientes llegaron a las mismas conclusiones imposibles. No existe una explicación científica para lo que está sucediendo. La única hipótesis que tiene sentido es admitir que estamos presenciando una intervención directa del Creador del universo en el orden natural de las cosas. Algunos científicos de renombre perdieron sus puestos académicos por negarse a desmentir lo que vieron con sus propios ojos.
Otros se convirtieron públicamente al cristianismo, declarando que es imposible estudiar estos fenómenos y seguir negando la existencia de Dios. El gobierno brasileño intentó mantener estos descubrimientos en secreto, temiendo el impacto social y económico que la confirmación científica de un milagro podría causar. Pero la verdad tiene una fuerza propia que no puede ser contenida por mucho tiempo. Las filtraciones de documentos clasificados comenzaron a circular en Internet, revelando que las autoridades de más alto rango son conscientes de que algo sobrenatural está sucediendo en Río de Janeiro. El propio Vaticano envió secretamente una comisión de investigación que confirmó la autenticidad de los fenómenos, pero optó por no hacer públicas sus conclusiones hasta que los eventos se desarrollen por completo. Debes entender que no solo estás leyendo sobre milagros distantes, estás siendo invitado a participar directamente en ellos. El agua sagrada de la bahía de Guanabara no es solo un fenómeno científico curioso. Es un sacramento especial que Dios está ofreciendo al pueblo de Río de Janeiro a través de la intercesión de su Santísima Madre. Cada gota contiene el poder de transformar tu vida por completo, pero necesitas tener la fe suficiente para buscarla y la humildad suficiente para recibirla, porque al final los milagros no ocurren para convencer a los escépticos, ocurren para fortalecer la fe de los que ya creen y para ofrecer una última oportunidad de salvación a los que todavía dudan. El testimonio más profundo de todos, sin embargo, provino de una madre. Su nombre es Ana Clara, una mujer sencilla de la favela, cuyo hijo, João, de 16 años, había sido asesinado en un enfrentamiento entre facciones. Después de su muerte, Ana Clara se sumió en una profunda depresión, rechazando la comida, la luz del sol y cualquier consuelo. Pasó meses en la oscuridad, su alma consumida por el dolor y el odio. Una noche, mientras lloraba inconsolablemente en su cama, escuchó una voz que la llamaba por su nombre. Era la misma voz que los pescadores habían descrito, la voz de la maternidad en su esencia más pura. Ana Clara levantó la vista y vio una luz que entraba por la ventana. Era una luz suave, pero tan intensa que hizo desaparecer la oscuridad del cuarto. En esa luz vio a la Virgen María, pero no la vio sonriendo o con una corona de estrellas. La vio con el rostro bañado en lágrimas de sangre, el mismo dolor que Ana Clara sentía en su corazón. La Virgen no le habló con palabras, sino con un pensamiento que se grabó a fuego en su alma. Tus lágrimas y las mías son las mismas. En ese instante, Ana Clara entendió que su dolor no era solo suyo. Era el dolor de una madre que ve a sus hijos matándose unos a otros. Y con esa comprensión, algo se rompió dentro de ella. La ira se disolvió, el odio se transformó en una necesidad urgente de perdonar y el deseo de morir fue reemplazado por una sed de vivir. A la mañana siguiente, Ana Clara se levantó, se vistió con sus mejores ropas y caminó hacia el puesto de la policía para identificar al asesino de su hijo. Cuando lo vio, esposado y con la cabeza baja, todos esperaban que ella gritara, que lo maldijera, pero en su lugar se acercó a él, lo tomó del rostro y lo miró a los ojos. Las lágrimas de Ana Clara ya no eran de dolor, sino de una compasión tan profunda que el propio asesino cayó de rodillas, llorando y pidiendo perdón. Este acto de perdón desató una ola de reconciliación en la favela que desafió toda lógica. Madres abrazaron a los asesinos de sus hijos, familias enemigas se sentaron a comer juntas y traficantes que antes se disparaban se encontraron para quemar sus armas. La historia de Ana Clara se convirtió en una leyenda viva, un testimonio de que las lágrimas de la Virgen no solo purifican el agua de la bahía, sino que también tienen el poder de curar las heridas más profundas del alma humana. Su historia es la prueba de que el milagro más grande no es que la Virgen se aparezca, sino que los corazones más duros
se abran al amor. El mensaje que la Virgen María está trayendo a Río de Janeiro es para toda la humanidad, pero con un enfoque específico en América Latina. Ella ve a esta región como el corazón de la devoción mariana en el mundo, un lugar de fe profunda y de grandes sufrimientos. Las apariciones en Río son un llamado de atención a todo un continente. El caos social, la violencia, la corrupción y la desesperación que vemos en Brasil se están multiplicando en otros países, desde México hasta Argentina. La Virgen no solo está llorando por el futuro de Río, sino por el futuro de todo un continente que, a pesar de tener una fe arraigada, parece estar perdiendo el rumbo. Los signos se han multiplicado. En iglesias de todo el país, imágenes de la Virgen María han sido vistas llorando lágrimas de aceite y sangre. Cuerpos de católicos fallecidos han permanecido incorruptos, emanando una fragancia a rosas que llena los templos. Estos milagros no son para el espectáculo, son un recordatorio de que la fe es real, de que el cielo está más cerca de lo que creemos. La Virgen nos está advirtiendo, el materialismo y la secularización han creado un vacío espiritual que ha sido llenado por la violencia y el caos. La cultura de la muerte, que se manifiesta en abortos, crímenes sin sentido y la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo, es una herida en el corazón de la sociedad que solo el amor de Dios puede sanar. Ella no viene a castigar, viene a salvar. Sus lágrimas son la última llamada de un Padre misericordioso que no quiere que sus hijos se pierdan. El tiempo de la elección se está agotando. Aquellos que ignoren este llamado, que se burlen de las apariciones y de los milagros, se encontrarán solos cuando llegue el momento de la verdad. Aquellos que respondan con fe, que se arrepientan y vuelvan a Dios, serán protegidos, no solo en esta vida, sino en la eternidad. La elección es tuya. ¿Serás parte de la solución o seguirás siendo parte del problema? La revelación más perturbadora de todas, sin embargo, no proviene de un ser humano, sino de la misma naturaleza. Los científicos de la UFRJ, al examinar las perlas de las lágrimas de la Virgen, encontraron un fenómeno que no tiene explicación. Al ser expuestas a la luz de las estrellas, las perlas emiten una melodía que, al ser grabada y analizada, reveló ser un canto gregoriano, una oración milenaria que los monjes del Vaticano reconocieron de inmediato. Era el Salve Regina, el canto de la súplica a la Reina del Cielo. Pero lo más inquietante es que las notas del canto no se correspondían con las notas que los humanos conocemos. Era un canto en una octava que solo puede ser escuchada por el alma. Al escuchar la grabación, personas de diferentes religiones y sin ninguna fe cayeron de rodillas, conmovidas por una belleza que no podía ser de este mundo. Los científicos que intentaron encontrar una explicación racional se vieron obligados a renunciar. «Esto es imposible», dijo uno de los principales investigadores. «Las perlas son inorgánicas, no tienen ningún mecanismo para producir sonido. Lo que estamos escuchando no es una vibración, es una manifestación espiritual. Es como si el cielo nos estuviera cantando una canción de cuna para consolarnos. Las perlas, cuando se tocan, también emiten un calor suave y una fragancia a rosas que envuelve a la persona. La gente que ha tocado las perlas reporta que sus mentes se llenan de pensamientos de paz, amor y perdón, y las preocupaciones y el estrés se disuelven. Hay personas que han sido curadas de enfermedades terminales simplemente por tocar las perlas. Un hombre con una parálisis total en las piernas, que se encontraba en el hospital, fue sanado instantáneamente cuando una enfermera tocó su mano con una de las perlas. Él se levantó y caminó, alabando a Dios. Pero el milagro más grande de las perlas es que no pueden ser robadas ni vendidas. Si alguien intenta llevárselas con fines egoístas, las perlas se convierten en polvo.
Sin embargo, si se les da a alguien por amor, se multiplican. Un pescador que recibió una perla de la bahía se la regaló a una madre que había perdido a su hijo. Cuando la madre la tocó, la perla se multiplicó en sus manos y ella se encontró con docenas de pequeñas perlas que pudo regalar a otras madres que sufrían. Esto nos muestra que la gracia divina no se puede comprar ni vender, solo se puede recibir y compartir. Las lágrimas de la Virgen María son un regalo para toda la humanidad, una oportunidad para un renacimiento espiritual. Pero este regalo solo se puede recibir si se tiene un corazón puro, dispuesto a compartir la gracia. El futuro de Río de Janeiro, y por extensión, el de toda América Latina, pende de un hilo. El padre Antonio, el sacerdote jesuita que tuvo las visiones en 1950, dejó un último diario en el que describía el fin de las apariciones. Él veía a la Virgen María extendiendo sus manos sobre la bahía de Guanabara y una última lágrima caía de sus ojos. Pero no era una lágrima de dolor, sino una lágrima de fuego. Esa lágrima de fuego, según el padre Antonio, marcaría el fin del período de la misericordia y el comienzo del período de la justicia divina. Vi a la ciudad temblar, escribió. No fue un terremoto físico, sino un temblor del alma. La línea de luz que dividía a la ciudad se hizo más visible. Del lado de la luz, las personas se abrazaban y se perdonaban. Sus rostros brillaban con la gracia de Dios. Del otro lado, vi a la gente llena de ira, de odio, de desesperación. Ellos se consumían a sí mismos como si un fuego invisible los estuviera quemando por dentro. El padre Antonio describió que cuando el juicio llegó, no fue un castigo externo, sino el resultado de las propias elecciones de las personas. La violencia y el caos se multiplicaron para aquellos que se negaron a arrepentirse, mientras que la paz y la armonía se instalaron para aquellos que aceptaron la gracia. Él vio a Río de Janeiro convertido en una ciudad de luz, un faro de esperanza para todo el mundo, un lugar donde la fe se había vuelto más fuerte que la violencia. La profecía dice que la conversión de Río marcará el inicio de la gran renovación espiritual de todo el continente. Pero la profecía también dice que este milagro solo ocurrirá si el pueblo de Río responde al llamado de la Virgen. Las lágrimas de la Virgen María se están agotando y el tiempo se está acabando. Hoy, la decisión está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que has recibido? ¿Vas a ignorarla, a burlarte de ella, o vas a abrir tu corazón y ser parte del milagro? No es una decisión que puedas dejar para mañana. El tiempo se está acabando y el futuro de tu alma y el de tu ciudad depende de tu elección. ¿Estás listo para responder al llamado de la Virgen? Hay una verdad que las autoridades de Río de Janeiro no quieren que sepas, una verdad que haría que multitudes se arrodillaran en las calles de Copacabana, transformando los barrios marginales en santuarios de oración. Es algo que cambiaría para siempre la forma en que ves esta ciudad maravillosa. En las últimas semanas, algo extraordinario ha estado sucediendo en las aguas de la bahía de Guanabara. Algo que desafía toda lógica humana y está siendo presenciado en silencio por pescadores, marineros y gente sencilla que se ha atrevido a mirar más allá del velo del mundo material. Escribe en los comentarios: Dios está restaurando mi alma, porque lo que estás a punto de descubrir sacudirá los cimientos de tu fe. Revelará por qué la Madre de Jesús ha elegido manifestarse aquí, justo ahora, y por qué tú no has llegado a este mensaje por casualidad. La apariencia de la Madre Dolorosa. Una figura luminosa ha estado apareciendo sobre las aguas turbulentas de la bahía, siempre al amanecer, siempre llorando lágrimas que brillan como diamantes. No son lágrimas de tristeza común, son las lágrimas de una madre que ve a sus hijos perdidos, que presencia la sangre inocente derramada en las calles que tanto ama.
Ella siente en su corazón maternal cada disparo, cada vida cegada y cada sueño destrozado por la violencia que consume esta metrópolis como un cáncer espiritual. Los primeros en presenciarlo fueron pescadores de la isla del Gobernador, hombres sencillos que salieron al mar en busca de sustento y encontraron algo mucho más grande que cualquier pez. Encontraron la esperanza caminando sobre las aguas. Describen a una mujer de belleza indescriptible, vestida con un manto azul que refleja todos los tonos del océano. Lleva una corona de estrellas que ilumina toda la bahía y sus ojos lloran sin cesar, expresando un dolor tan profundo que hace que los hombres más duros caigan de rodillas. Pero estas lágrimas traen consigo un mensaje urgente, una advertencia divina que ya no se puede ignorar. La Virgen María está llorando por Río de Janeiro, porque ve lo que nosotros nos negamos a ver, una guerra espiritual que ocurre justo frente a nuestros ojos, una batalla entre la luz y la oscuridad, donde cada alma es un campo de batalla y cada elección determina el destino eterno de una persona. Las apariciones no son aleatorias, siguen un patrón divino que revela la urgencia del momento que estamos viviendo. Primero, se aparece sobre las aguas de Urca, llorando mientras mira hacia los barrios donde la violencia se ha instalado como un trono macabro. Después, su figura luminosa se manifiesta en la laguna Rodrigo de Freitas y sus lágrimas caen como lluvia de misericordia sobre una ciudad que ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Cada aparición trae consigo milagros inexplicables. Pescadores encuentran sus redes llenas cuando deberían estar vacías. Familias enteras son protegidas de balas perdidas por un escudo invisible. Y jóvenes involucrados en el tráfico se despiertan en medio de la madrugada con una voz dulce que los llama a una nueva vida. La naturaleza responde. Lo más impresionante es que la propia naturaleza responde a la presencia de la Madre Celestial. Durante las apariciones, el mar se calma por completo. Los pájaros dejan de volar y se quedan suspendidos en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Una fragancia a rosas invade toda la región, tan intensa que puede sentirse a kilómetros de distancia. Pero la señal más poderosa son las lágrimas que siguen cayendo incluso después de que la visión desaparece. Lágrimas que se cristalizan al tocar el agua salada y se transforman en pequeñas perlas que los pescadores recogen como reliquias sagradas. Los análisis científicos no logran explicar la composición de estas perlas. Contienen elementos que no existen en la naturaleza terrestre, como si fueran fragmentos del propio cielo materializados en nuestra dimensión. El mensaje que la Virgen María trae es claro y urgente. Río de Janeiro se ha convertido en un símbolo mundial de cómo la humanidad ha perdido el rumbo, de cómo la violencia puede dominar incluso los lugares más hermosos de la creación divina. Ella llora porque ve a las madres perdiendo a sus hijos todos los días, porque presencia a niños creciendo sin esperanza y sabe que detrás de cada estadística de homicidio hay un alma que ella ama infinitamente. Sus lágrimas son un llamado a la conversión, un ultimátum divino para una ciudad que necesita elegir entre la vida y la muerte. Y tú necesitas entender que no fue una coincidencia lo que te trajo a esta revelación, porque cada persona que recibe este mensaje tiene una misión específica en el plan de salvación que se está desarrollando sobre Río de Janeiro. La profecía del Padre Antonio. La verdad más impactante sobre estas apariciones es que no comenzaron ahora. Documentos secretos guardados en los archivos de la Archidiócesis de Río revelan que la primera manifestación de la Virgen María en la ciudad ocurrió en 1950, pero fue sistemáticamente silenciada por las autoridades. Un sacerdote jesuita, el Padre Antonio, relató en sus diarios personales haber visto a la Virgen llorar sobre el Cristo Redentor, prediciendo que la ciudad se convertiría en un campo de batalla espiritual.
Toma un segundo y escribe: gracias Dios por no dejarme ir, porque lo que está sucediendo ahora es el cumplimiento de una profecía que esperó más de 70 años para manifestarse en toda su plenitud. Y tú necesitas entender que estás viviendo un momento histórico que tus descendientes estudiarán con reverencia y asombro. El Padre describió visiones perturbadoras en las que veía a Río de Janeiro siendo consumido por una violencia sin precedentes. Pero al mismo tiempo vio una gran renovación espiritual naciendo de las cenizas de esta destrucción. Una renovación que comenzaría con lágrimas celestiales cayendo sobre las aguas que rodean la ciudad. Estas visiones fueron consideradas fantasiosas por la iglesia de la época, que prefirió silenciar al religioso. Décadas pasaron y cada predicción del padre Antonio se cumplió con asombrosa precisión. La violencia urbana estalló. El narcotráfico creó un estado paralelo y la muerte prematura se volvió tan común que perdió su poder de conmoción. Pero la profecía también hablaba de un tiempo de misericordia, un período especial de la historia donde la Madre del Salvador intervendría directamente. Ese tiempo ha llegado y las señales están por todas partes para quien tiene ojos para ver. Las apariciones de la Virgen María sobre las aguas de Río son solo el comienzo de una intervención divina que transformará no solo esta ciudad, sino todo Brasil, y a través de Brasil, toda América Latina. Ella llora porque conoce el precio de la salvación que se está ofreciendo, porque sabe que muchos rechazarán la gracia, pero también llora de alegría anticipada, porque ve las almas que responderán a su llamado. La voz de la maternidad y el fin de la paciencia divina. Los testimonios de los pescadores revelan detalles que hacen que los escépticos tiemblen de miedo y los fieles lloren de emoción. Durante las apariciones, la Virgen María no solo llora, habla. Su voz es descrita como la esencia misma de la maternidad, capaz de sanar traumas profundos con una sola palabra y de despertar la conciencia más endurecida con un simple susurro. Ella habla de cada hijo de Río por su nombre, conoce la historia de cada familia y ofrece protección específica para cada situación. Madres que han perdido a sus hijos por la violencia reciben consuelo sobrenatural. Jóvenes involucrados en el crimen sienten un peso inexplicable en el pecho que los lleva al arrepentimiento. Y policías honestos encuentran coraje renovado para enfrentar el mal. Pero el mensaje más importante que ella trae es este: el tiempo de la paciencia divina está llegando a su fin. Las lágrimas que derrama son las últimas gotas de misericordia que se ofrecen a una generación que ha crecido creyendo que puede vivir sin Dios. Y cada persona que escucha este mensaje tiene la responsabilidad de elegir de qué lado de la historia quiere estar cuando llegue el juicio. El vídeo secreto y el milagro de la Marina. Lo que las cámaras de seguridad de la Marina da Gloria registraron en la madrugada del 15 de enero cambiará para siempre la forma en que entiendes la realidad espiritual. A las 4:30 a.m., mientras la ciudad dormía, todas las cámaras captaron simultáneamente una luz intensa que emergía de las profundidades de la bahía. Una luz que creció hasta formar la silueta inconfundible de una mujer de estatura sobrenatural, caminando sobre las aguas hacia el Cristo Redentor. Declara con fe: Él no se olvidó de mí. Porque lo que sucedió esa madrugada demuestra que Dios no ha abandonado a Río de Janeiro, no ha abandonado a Brasil y definitivamente no te ha abandonado a ti, que estás recibiendo este mensaje con el corazón abierto para escuchar la verdad. Las imágenes, que duraron exactamente 17 minutos, muestran a la figura luminosa deteniéndose justo en el centro de la bahía y arrodillándose sobre las aguas como si fueran tierra firme. En ese momento, todas las embarcaciones en el puerto comenzaron a balancearse por una fuerza invisible.
Expertos en análisis de imágenes fueron llamados en secreto y sus conclusiones fueron tan perturbadoras que el informe fue inmediatamente clasificado. No existe una explicación científica para lo que se registró. La figura tiene una densidad luminosa imposible, proyecta sombras que desafían las leyes de la física y emite una frecuencia sonora que, al ser amplificada, revela ser una oración en arameo. Pero lo más impresionante sucedió cuando la figura se levantó y extendió los brazos en dirección al Cristo Redentor. En ese instante, todas las luces de la ciudad parpadearon 3 veces en perfecta sincronía. Residentes de diferentes barrios reportaron haberse despertado en ese momento con una inexplicable sensación de paz. Los hospitales registraron curaciones inexplicables esa madrugada. Niños con cáncer terminal se despertaron completamente curados. Adictos al crack sintieron que la compulsión desaparecía. Y mujeres víctimas de violencia doméstica encontraron coraje sobrenatural para denunciar a sus agresores. El fenómeno se repitió durante 7 noches consecutivas. En la 7ª aparición, algo diferente sucedió. La figura luminosa miró directamente a una de las cámaras y por un momento que duró eternos 3 segundos fue posible ver claramente el rostro de la Virgen María. No era una representación artística, sino su rostro real, con toda la belleza celestial y todo el dolor maternal que ningún pintor ha logrado capturar. Los técnicos que vieron esa imagen reportaron profundas experiencias místicas y conversiones instantáneas. La intervención del cielo. Las autoridades intentaron explicar los fenómenos como reflejos de luz o fenómenos atmosféricos, pero cada explicación era rápidamente desmentida por los hechos mismos. ¿Cómo justificar que personas ciegas de nacimiento describieran detalles precisos de la aparición? ¿Cómo racionalizar que niños de 2 años se despertaran cantando canciones marianas que nunca habían escuchado? La verdad es que estamos presenciando una intervención directa del cielo en la historia humana. Una intervención que marca el inicio de una nueva era espiritual para Río de Janeiro y para todo el mundo. La Virgen María eligió manifestarse sobre las aguas porque el agua representa la purificación, el bautismo, el renacimiento. Le está ofreciendo a Río la oportunidad de renacer espiritualmente, de lavarse de toda la violencia y corrupción. Pero esta oportunidad tiene una fecha de vencimiento, porque la misericordia divina no es infinita en el tiempo. Cada lágrima que ella derrama sobre estas aguas es un llamado urgente a la conversión, una amorosa advertencia de que el tiempo de la elección definitiva se está agotando. Y tú, que has recibido este mensaje, ya no puedes alegar ignorancia. La marca del Sagrado Corazón. El descubrimiento más perturbador llegó a través de un buzo profesional que descendió al fondo de la bahía. Lo que encontró en el lecho marino desafía toda comprensión humana. A 20 metros de profundidad, grabado en la roca como si hubiera sido esculpido por manos celestiales, se encuentra el símbolo del Sagrado Corazón de María, rodeado de inscripciones que ningún lingüista ha podido descifrar, pero que todos los que la ven comprenden intuitivamente: hijos míos perdidos, vuelvan a casa. Deja un corazón si sientes que esta palabra fue hecha para ti, porque lo que está grabado en el fondo de esta bahía no es obra humana. Es una marca dejada por el propio cielo como testimonio eterno de que Dios no se ha olvidado de esta ciudad, no se ha olvidado de esta gente, no se ha olvidado de ti. El buzo, un hombre que se consideraba un ateo militante, describió su experiencia con palabras entrecortadas por el llanto. Cuando vi esa inscripción brillando en la oscuridad del fondo del mar, sentí como si mi alma fuera arrancada de mi pecho y colocada ante el trono de Dios. Desde ese día abandonó su profesión de buzo y se convirtió en misionero. Los análisis geológicos de la roca revelaron algo imposible.
El material tiene características que no existen en ningún lugar de la Tierra. Pescadores relatan que peces de diferentes especies se reúnen en este lugar en cantidades extraordinarias, nadando en formación circular alrededor de la marca celestial. Pero lo más impresionante son los milagros que suceden cuando las personas tocan el agua recogida exactamente encima de esta inscripción. Una madre desesperada obligó a su hijo adicto a sumergir su rostro en el agua sagrada. El joven, que lo había perdido todo por el crack, emergió como si hubiera nacido de nuevo. Paralíticos recuperan el movimiento, ciegos ven, sordos oyen, y lo más importante, corazones endurecidos por el odio y la violencia se abren al amor de Dios. La inscripción en el fondo de la bahía no es solo una señal. Es un portal espiritual a través del cual la gracia divina fluye con una intensidad especial sobre Río de Janeiro. Cada gota de esta agua lleva consigo el poder de transformar vidas, de sanar heridas y de restaurar familias. Pero este portal no permanecerá abierto para siempre. Las visiones de los místicos revelan que la Virgen ha establecido un plazo. Si la conversión no ocurre, las apariciones cesarán y comenzará un período de justicia divina. Esto no es una amenaza, es una amorosa advertencia de una madre. El testimonio del milagro. Los testimonios más escalofriantes provienen de traficantes convertidos que describen cómo la aparición de la Virgen cambió por completo la dinámica espiritual de los barrios marginales de Río. Un excomandante del narcotráfico reveló que en la noche de la primera aparición, todas las armas de su facción simplemente dejaron de funcionar. Era como si una fuerza invisible nos hubiera desarmado sin tocar los rifles. Fue en ese momento que miramos al cielo y la vimos llorando sobre la bahía y todos caímos de rodillas sin saber por qué. Confirma tu milagro escribiendo: Amén, Señor, recibo tu palabra, porque lo que sucedió esa noche en los barrios de Río demuestra que no existe poder terrenal capaz de resistir cuando el cielo decide intervenir. El relato continúa de una manera aún más impresionante. Durante las 7 noches de las apariciones no se disparó ni un solo tiro en los barrios. Era como si una paz sobrenatural hubiera descendido. Los niños salían de sus casas sin miedo, y el silencio de la paz reemplazó el ruido de la guerra. Decenas de traficantes abandonaron sus armas y bajaron de los barrios con las manos vacías, buscando iglesias para entregarse a Dios. Muchos fueron asesinados por sus propias facciones, pero murieron como mártires con el nombre de María en sus labios. El fenómeno se extendió por todas las comunidades de la ciudad.